Hola mis amados, otra vez estamos juntos para compartir un videíto con una perlita bíblica. Hoy quiero compartir con ustedes algo que me pareció interesante. Por ejemplo, ¿cómo hacer para mantener o para conservar lo que recibimos de parte de Dios? Quería compartir esto porque me encuentro a veces conversando o tratando con personas que han recibido algo de parte de Dios y resulta que después dicen que no, que se han equivocado o que a ellos les parecía que Dios les había dado tal cosa. Puede ser una sanidad del cuerpo, puede ser una sanidad del alma, puede ser una liberación, puede ser una bendición económica, bueno, tantas cosas, un cambio X en alguna de las áreas de nuestra vida. Pero bueno, ¿cuántas veces nos toca luchar y luchar para conseguir algo, ¿no es cierto? Porque sabemos que el enemigo de nuestra alma va a poner siempre tropiezos, dificultades para que nosotros no recibamos la bendición. Y a veces nos cuesta mucho más de lo que debería costarnos, porque el precio ya fue pagado, porque Jesús ya venció al enemigo en la cruz del Calvario. Entonces, la victoria está ganada. Entonces nosotros estamos peleando una guerra de guerrillas, podríamos decir así, con un enemigo que está vencido, pero que a veces nosotros le damos más importancia de la que tiene, ¿no? Y cuando nosotros a alguien le damos más importancia de la que tiene o lo que tiene, ese alguien o ese algo a veces se nos vuelve tropiezo para nuestras vidas. Entonces yo quería compartir esto porque me pareció bueno para algunas personas que a lo mejor han recibido una gran bendición de Dios, sea en el área que sea, puede ser en la sanidad corporal, como te decía, espiritual, una liberación, bueno, tantas cosas que uno puede haber recibido de Dios y que de pronto no sabe cómo mantenerse en la bendición, cómo, por ejemplo, digamos, una persona es sanada, ¿no? Por fe recibe o por una palabra de ciencia o una oración, la persona lo cree, recibe la sanidad y luego esa persona comienza a sentir los síntomas de la enfermedad, ¿sí? Que tenía antes. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente la persona dice, ¿cómo? No había sido sanada, yo, ¿cómo aparecen los síntomas? Se tienen que ir. Y bueno, esa es una estrategia que el enemigo usa y la usa mucho para engañarnos, para que nosotros neguemos la sanidad o la liberación y volvamos a cargarla, ¿sí? Entonces, yo quiero compartirte rápidamente, para no ser demasiado pesada, algunos pasos que nosotros deberíamos dar o tener en consideración para mantener nuestra bendición, para mantener ya sea la sanidad, como te dije antes, o la liberación, o lo que sea que Dios ha querido darnos y bendecirnos en gran manera y que a veces nosotros lo perdemos. Así que bueno, yo quiero compartirte, ya te digo, podemos utilizar muchos textos de la Biblia, Isaías capítulo 53, que dice que el Señor llevó nuestras enfermedades, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24, que también ahí dice que el Señor llevó todas nuestras dolencias, fuimos sanados por su herida, y bueno, y tantos pasajes de la Biblia que nosotros podemos utilizar para que avalen lo que estamos diciendo. Pero en realidad no quiero hacer una exposición temática, temática sí, pero no puntual o un sermón expositivo de un capítulo o de un pasaje bíblico, sino realmente que nosotros podamos saber cómo mantener la sanidad, la liberación, la prosperidad, todo lo que Dios nos da, las bendiciones. Dios no quiere que las perdamos. Dios nos la da para que las conservemos y para que verdaderamente de ahí en más, de que lo hemos recibido, seamos personas victoriosas. Y de hecho, mis amados, a veces nuestra batalla para mantener lo que hemos recibido a veces es más ardua que la que tuvimos que pelear para recibirlo.
porque el enemigo trata de volvernos a engañar o engañarnos y hacer que dudemos. Y la duda no honra a Dios y muchas veces hace que perdamos la bendición que hemos recibido. Y quería decirte, porque yo anoté acá algunos pasos, algunos ítems, por ejemplo, hay un pasaje en la Biblia que todos conocemos y que es maravilloso y que verdaderamente cuando lo entendemos y lo podemos vivir nos es de tanta, pero tanta bendición, y es el que encontramos allí en Efesios capítulo 6, ¿verdad? Que habla sobre la armadura de Dios. La armadura de Dios que el cristiano tiene que aprender a llevar en su vida puesta. En realidad la armadura de Dios, cada elemento de esta armadura se tiene que hacer carne en nosotros. Tiene que vivir de una forma como que está incorporado todo el día. No es que me levanto a la mañana y me pongo tal cosa o tal otra. Sí, puedo decirlo, puedo orar, puedo declararlo, pero lo tengo que vivir, Porque, por ejemplo, vos fijate, uno de los pasos para no perder lo que he recibido de Dios es usar toda la armadura de Dios. Y como te decía, para usar toda la armadura de Dios tengo que ver todos los ítems que nos dice el apóstol Pablo, o todas las partes de la armadura que yo me debo colocar y que deben ser parte continua de mi vida. Como por ejemplo, dice al principio que tengo que estar firme en el poder de Dios, en la fortaleza de Dios. Y esto es algo que Pablo nos advierte que nosotros necesitamos esta firmeza. Necesitamos estar firmes. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla con nuestro enemigo. Aunque nosotros no queramos. Hay gente que dice, no, yo no me meto con el diablo para que el diablo se meta conmigo. Pero quiero decirte que vos podés hacer lo que quieras, pero el diablo siempre se va a meter con vos. ¿Por qué? Porque sos un hijo de Dios y porque Cristo está en tu vida. Y Él odia a Cristo porque lo venció en la cruz del Calvario y le arrebató el imperio de la muerte y todo el imperio de maldad que este diablo tenía, pero tiene todavía hasta el día señalado por Dios que se le va a quitar absolutamente todo. Pero mientras tanto nosotros tenemos que, como te decía, batallar en esas guerras de guerrillas, o sea, esas pequeñas batallas de una guerra ganada. Ya está la victoria, pero nosotros tenemos que demostrar que creemos que ya está ganada la victoria y mantenernos firmes en ese terreno de la victoria, mantenernos firmes. Eso es lo primero que tenemos que hacer con la armadura de Dios. Luego dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Otra de las cosas importantes es que nosotros tenemos que estar firmes en la verdad. No tiene que haber ningún engaño en nuestras vidas. Tenemos que saber cuál es la verdad. Cristo es la verdad y nosotros tenemos que vivir en Él, estar en Él, ¿no es cierto?, todo el tiempo. Entonces, porque sabemos que hay espíritus mentirosos que van a tratar, ¿no es cierto?, van a tratar de comprometer nuestras mentes para que pensemos que nosotros somos débiles, que nosotros no podemos, que a lo mejor, esta vez me equivoqué, no he recibido mi sanidad o no he recibido mi liberación, tengo que estar otra vez, tengo que esperar, tengo que remarla de nuevo. Y no es así. Esos son los espíritus mentirosos que vienen a tu vida para quitarte lo que Dios te ha dado. Por eso te hablaba de mantener esta bendición que nos fue dada. Otro ítem de este pasaje de Efesios 6 dice, vestíos con la coraza de justicia. Otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es que siempre, pero siempre, absolutamente siempre, nuestras motivaciones tienen que estar en la justicia de Cristo. Todo lo que nosotros querramos hacer tiene que estar basado en la obra que Cristo hizo y ganó en la cruz del Calvario. Nosotros no podemos hacer nada ni inventar nada para que en nuestra propia justicia podamos vencer al enemigo o mantener, ¿no es cierto? Porque de repente yo puedo decir,
decirle al enemigo del alma, diablo, a mí no me vas a quitar lo que Dios me dio, porque yo soy la persona que oro 3 horas al día, porque yo voy a la iglesia, porque diezmo, porque ofrendo, vos no me podés tocar. No, en ese tipo de palabras estamos demostrando que nosotros nos basamos o nos afirmamos en nuestra justicia propia, cosa que el diablo, yo creo que larga una carcajada ahí, porque a él no le interesa nuestra justicia. Podemos ser personas que oramos, ayunamos, hacemos 20.000 cosas para Dios, pero la justicia que nosotros tenemos y en la cual somos más que vencedores y podemos venir a arremeter contra el enemigo de nuestra alma es en la justicia de Cristo. Cristo es nuestra justicia. Bueno, luego dice que calzado los pies con el Evangelio de la paz, el apresto del Evangelio de la paz, ¿no es cierto? Y también quiero pasar un poco más rapidito esto porque son muchos los ítems y sobre todo dice tomar el escudo de la fe. Y este escudo nos capacita para extinguir los dardos del maligno. La fe realmente, amado, extingue el dardo de la duda y uno puede realmente vencer en ese aspecto, ¿no es cierto? Y bueno, otra cosa importante, tomar el yelmo de la salvación, que nuestra mente, que nuestra cabeza esté cubierta con el yelmo de la salvación, con esa seguridad de que a mí nada me puede hacer daño ni tocar, porque no me puede alcanzar nada que Dios no quiera que a mí me alcance. Todo lo que a mí me pasa es porque Dios lo ha permitido o lo ha querido para lo que sea, para enseñarme una lección, para tratar mi vida, o también porque yo tengo puertas abiertas. Y a veces con no hacer estas cosas que te vengo diciendo sobre la armadura de Dios, no tenerlo claro, no tener bien cada cosa, cada elemento colocado o establecido, es que nosotros de repente podemos perder la bendición. O no mantenerla como deberíamos, ¿verdad? Mantenerla. Otro de los ítems es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que usarla diariamente, tenemos que ser duchos en esto, ¿no es cierto? Una persona que no tiene habilidad para usar una espada, jamás, de los jamases, debería meterse en un combate, en una lucha con otros, a espadear o hacer algo. Si no conoce realmente el arma que tiene que usar, no puede meterse en esa guerra, en ese combate. Entonces, algo que Dios nos dice a través del apóstol Pablo es que debemos conocer bien la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es con la que podemos pelear contra el enemigo. Y bueno, orando en todo tiempo, dice también después, ¿no es cierto? Entonces, esta es otra de las cosas, que no tenemos que dejar absolutamente nunca la oración. Ahora, eso está en el primer paso, ¿no? Para poder mantener mi bendición, mi sanidad, mi liberación, mi prosperidad, todo lo que Dios me haya dado, la bendición que Dios me ha dado, la tengo que conservar, no la tengo por nada del mundo que perder, mi amado. Entonces, el segundo paso que yo puse acá es tratar prontamente con el pecado. Sí, esto tomémoslo en serio. Tengamos en cuenta que ninguno de nosotros que sea condescendiente con un pecado porque nos parezca que es un pecadillo, algo chiquito, que bueno, es una tontería, no, porque le estamos dando lugar al enemigo de nuestra alma, le estamos abriendo realmente una puerta y con frecuencia, mis amados, una enfermedad puede regresar a nuestro cuerpo a causa de que hemos dejado esta puerta abierta. Aún un espíritu que ha sido expulsado de nosotros puede regresar como resultado del fracaso de nosotros, o de cualquiera de nosotros, de tratar con el pecado inmediatamente. Siempre que haya un pecado en tu vida o en mi vida, tenemos que tratar con eso inmediatamente. Llevarlo delante de Dios, confesarlo como pecado, reconocerlo, confesarlo y apartarnos. Porque dice la Biblia que el que
confiesa y se aparta, ese alcanza misericordia. Si nosotros decimos, sí, me equivoqué, pequé, bueno, sí, Señor, perdóname, pero después volvemos a hacer lo mismo, estamos mal parados, ¿no es cierto? Entonces, cerremos, mis amados, todas las puertas posibles que pudiesen darle la oportunidad al enemigo de regresarnos eso que Dios nos ha quitado y a la vez sacarnos la bendición de haberlo conseguido. Quizá hemos luchado, hemos orado, hemos ayunado, hemos ido a campañas, hemos ido a lugares para que nos oren, para que nos aconsejen, para que nos digan. Una vez que Dios obró, que se soltó la bendición, que lo hemos recibido, después por nuestra negligencia lo perdemos. Por eso te decía qué importante que es poder conservar, poder mantener lo que hemos recibido, la bendición que Dios nos ha dado, lo que Dios ha querido regalarnos, sea en el cuerpo, sea en el alma, sea en el espíritu, o sea también en nuestra familia, o nuestra economía, o como sea, las grandes bendiciones que Dios nos ha dado y tiene para nosotros. Entonces, otro paso es permanecer firmes en la palabra de Dios. Ya lo dijimos en la parte de la armadura, ¿no es cierto? Tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, permanecer firmes en la palabra. ¿Por qué? Porque Dios se revela a sí mismo en la palabra. Y realmente, mis amados, muchas bendiciones se nos escapan a nosotros o a cualquier persona simplemente por ignorar las Escrituras. Qué importante y qué interesante es que todo hijo de Dios, que todo cristiano lea la palabra de Dios cada día, la estudie sistemáticamente en un grupo o aunque sea una autodidacta, no importa, pero que tenga sus elementos como diccionario, concordancia, comentarios exegéticos, pero que estudie la palabra de Dios y la comparta con otros, porque eso es lo que nos va a dar la fortaleza, la firmeza que necesitamos. Y nos va a enseñar los otros pasos, como por ejemplo, perdonar. Sí, no podía faltar. Perdonar, porque nosotros, mis amados, no podemos pedirle a Dios que nos perdone si nosotros tenemos una inquina, tenemos un problema con un hermano, una hermana o con alguna persona. Cuando Jesús le dijo a Pedro que debía perdonar 70 veces 7, bueno, Jesús no le estaba dando una recomendación a Pedro para que llevara un registro de las ofensas que perdonaba o que él hacía o no hacía o perdonaba. No le estaba diciendo eso. Jesús le estaba indicando realmente que el perdón se debe dar sin medida, que el perdón debe fluir absolutamente de nosotros para los demás y de los demás para nosotros también, si es que queremos ser verdaderos hijos de Dios, vivir en santidad, vivir fundamentados y establecidos en la roca inconmovible que es Cristo y en su palabra poderosa. Otro paso es alabar y agradecer. Dios quiere que seamos agradecidos en todas las cosas. Realmente, solamente en ese marco de pensamiento, de ser gente agradecida, de ser gente que bendice, ¿saben por qué, mis amados? Porque si nosotros somos personas que nos quejamos, ¿no es cierto? Si somos personas quejosas, murmuradoras, nos vamos a terminar pareciendo al pueblo de Israel. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Todos sabemos que en vez de llegar prontamente a poseer la tierra prometida, tuvieron que vagar por el desierto durante 40 años. ¿Por qué? Por ser gente murmuradora, gente quejosa, gente que no fue agradecida, que no reconoció la grandeza de Dios y lo que Dios había hecho con cada uno de ellos, sacándolos de la esclavitud, llevándolos a una tierra donde fluía leche y miel. Tentaron a Dios con su incredulidad, con sus quejas. Entonces Dios quiere que nosotros seamos gente que alaba, que agradece. En toda circunstancia, en todo momento, en todo debemos ser agradecidos para mantener nuestra bendición, nuestra sanidad, nuestra liberación y que no se nos escape y que no haya ningún enemigo de nuestra alma que la pueda quitar, robar o
simplemente ni siquiera hacernos pensar o dudar que la hemos perdido. Lo que Dios nos da es nuestro y debemos plantarlo allí como aquellos que se plantaron en el campo de lenteja y peleaban por ese campo. Bueno, vos tenés que plantarte y estar firme absolutamente en lo que Dios te ha dado y por nada absolutamente tenés que perderlo. Y bueno, como última cosa, la comunión con el Espíritu Santo. Eso es primordial porque verdaderamente, mis hermanos, esa comunión, ese hablar con el Espíritu Santo, con nuestro Dios amado que está con nosotros en este tiempo, nos lleva a una vida de gratitud, a una vida de alabanza, una vida de ser personas que perdonan, que usan la palabra de Dios correctamente, que la viven, que buscan el camino de la santidad y bueno, que tienen una vida de oración, porque nuestra vida de oración, mis amados, nuestra vida de oración o la falta de esa vida de oración estará en relación directa con la comunión que tengamos con Dios, el Espíritu Santo. Si nosotros tenemos realmente verdadera comunión con Dios, el Espíritu Santo, vamos a tener una vida de oración, una vida fructífera, una vida llena de Dios y vamos a poder guardar todos estos pasos con cada ítem de los que yo te he nombrado, que ha sido muy al pasar porque de cada cosa podríamos hablar mucho, pero para que no sea tan largo el videíto, porque no estoy haciendo un estudio sistemático, sino dándote elementos a aquella persona que Dios haga escuchar ese video y que necesite, o que a lo mejor se pregunta, yo no puedo conservar lo que recibo de Dios. Dios me bendice por un lado y por el otro lado se me va. Dios me sana, yo siento el poder de Dios en mi vida y resulta que después otra vez tengo los síntomas, otra vez estoy enfermo, otra vez me siento mal. O fui liberado de un pecado, de un vicio, de una atadura y de nuevo caigo en lo mismo. Bueno, revisá, mi amado, todos estos ítems que yo te estoy diciendo de estos pasos, a ver si quizá hay alguna puerta abierta en tu vida que le da ocasión al enemigo de nuestra alma que vuelva y te vuelque de nuevo eso que vos lo habías quitado y que Dios había puesto en vos una bendición tan grande y que ahora decís, la perdí de nuevo. Y comenzás a sentirte mal y a lo mejor te volvés incrédulo, te haces una persona que duda y la persona que duda y que se vuelve un poco incrédulo también se vuelve quejoso porque se queja del problema que tiene, murmura en vez de agradecer a Dios, aunque haya síntomas que le digan otra cosa, agradecer en lo que Dios le dijo, siempre basándonos en la fidelidad grandiosa de Dios, que no nos va a fallar. Como aquel coro viejo que dice, puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Aunque el sol dejara de brillar, aunque se oscureciera todo, yo puedo confiar y sigo confiando en mi Dios, porque Él no me va a fallar. Amado, amada, Dios es fiel. Cuando nosotros no podemos retener las bendiciones, se nos van, se nos escapan, sea de la índole que fueren, es porque tenemos alguna grieta en nuestra vida, alguna puerta abierta por donde puede entrar el ladrón y llevarse lo que Dios nos había dado. No le dejes puertas abiertas porque hay mucho ladrón suelto en este tiempo. Y el enemigo de nuestra alma, dice la palabra de Dios, que es un ladrón. Y no solo un ladrón, es un asesino. Él vino a matar, él vino a destruir, él vino a robar. Pero Cristo Jesús, nuestro Señor, vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Dios te bendiga grandemente y que verdaderamente puedas mantener tu bendición y no perder nada, absolutamente nada, de lo que Dios te dio. Lo que recibiste por fe, no permitas que nada ni nadie, ni siquiera porque vos estás siendo descuidado, a lo mejor en cerrar las puertas, en hacer todas las cosas como dice la palabra de Dios que tienes que hacer, para que te mantengas firme, Quiera Dios bendecirte y darte esa firmeza en el corazón, en la mente y que sigas manteniendo
su bendición por mucho tiempo, para siempre, si fuere posible. Dios te bendiga. Hasta pronto.